El 13 de septiembre de 2017, una nave espacial que viajaba a más de 70.000 millas por hora apuntó sus cámaras por última vez hacia los anillos de Saturno, hacia la luna helada Encélado, hacia la bruma anaranjada de Titán, y tomó sus fotografías finales. 2 días después había desaparecido, quemada viva dentro de un planeta a 900 millones de millas de la Tierra. El mundo observó, los científicos lloraron, y luego los datos fueron archivados. La misión fue declarada completa. Los libros se cerraron. Pero aquí está lo que nadie te dijo. Esas imágenes finales no habían terminado de hablar. Ni de cerca. Porque justo ahora, en 2025 y 2026, esas transmisiones archivadas de una nave espacial muerta están produciendo descubrimientos tan asombrosos, tan inesperados, tan genuinamente revolucionarios, que los investigadores están luchando por encontrar las palabras adecuadas para describir lo que están viendo. No estamos hablando de un software actualizado que limpia fotos antiguas. Estamos hablando de hallazgos publicados en revistas como Nature Astronomy y el Planetary Science Journal, que están reescribiendo activamente las reglas de lo que creíamos posible en nuestro propio sistema solar. Hallazgos que responden directamente a la pregunta más antigua que los seres humanos se han hecho. Y todo comienza con esas imágenes finales. Quédate conmigo, porque lo que observó Cassini en sus últimos momentos apenas ahora está comenzando a tener sentido. Para entender por qué esto importa, tienes que entender qué era realmente Cassini. No solo una nave espacial, no solo una máquina. Cassini fue el explorador planetario más ambicioso jamás construido por manos humanas. Lanzado en octubre de 1997 con la sonda Huygens acoplada a su costado, pasó 7 años cruzando el sistema solar antes de llegar a Saturno en 2004. Lo que siguió fueron 13 años de descubrimiento continuo en un lugar que nuestros telescopios apenas podían ver con claridad. A lo largo de su misión, Cassini envió 43.048 imágenes. Completó 294 órbitas alrededor de Saturno. Para cuando murió, había viajado 4.900 millones de millas. Descubrió mares de metano líquido en Titán. Encontró géiseres de agua saliendo disparados desde el polo sur de Encélado. Detectó los bloques de construcción de la vida escondidos dentro de esos géiseres. Mapeó el campo magnético de Saturno. Voló a través del propio sistema de anillos. Y al hacer todo esto, cambió fundamentalmente lo que sabemos sobre el sistema solar exterior. Pero los científicos siempre supieron que los datos de Cassini eran tan ricos, tan densos y tan complejos que tomaría décadas comprender por completo lo que se había recopilado. Lo que no apreciaron del todo fue cuánta razón tenían, porque las revelaciones que están saliendo del archivo de Cassini en este momento no son actualizaciones menores. Son sísmicas. Y las imágenes finales están en el centro de todo ello. Hablemos de esos últimos momentos en detalle, porque lo que sucedió durante el gran final es genuinamente una de las cosas más audaces que cualquier agencia espacial haya hecho jamás. En abril de 2017, con Cassini quedándose sin combustible, la NASA tomó una decisión arriesgada. En lugar de dejar que la nave espacial quedara a la deriva y potencialmente contaminara una de las lunas de Saturno al estrellarse contra ella, diseñaron una inmersión mortal controlada, pero no sin antes hacer algo extraordinario. Durante 22 semanas, volaron la sonda Cassini a través de una región del espacio en la que ningún objeto creado por el hombre había entrado jamás. Una brecha de 1.200 millas entre el anillo más interno de Saturno y la parte superior de su atmósfera. Nadie sabía qué había en esa brecha. Nadie sabía si la nave sobreviviría, pero la hicieron volar a través de ella de todos modos. 22 veces.
con los instrumentos funcionando a máxima capacidad, las cámaras disparando, los sensores totalmente abiertos, recopilando datos de un lugar que la ciencia nunca había tocado. Luego, el 13 de septiembre, 2 días antes de la caída final, las cámaras capturaron sus últimas imágenes. Encélado, Titán, los anillos, el hemisferio norte de Saturno. Estas imágenes fueron transmitidas a la Tierra y archivadas. Se veían deslumbrantes, se veían completas. Pero los instrumentos que estaban midiendo, olfateando y probando el ambiente en esa brecha arrojaron resultados tan inusuales, tan inesperados, que los científicos inicialmente pensaron que su propio equipo había fallado. Esto es lo que se escondía en esa brecha y en esas transmisiones finales, que apenas ahora está siendo decodificado por completo, años después. Cuando Cassini voló por el espacio entre los anillos de Saturno y su atmósfera, su espectrómetro de masas iónicas y neutras, esencialmente un dispositivo que puede identificar sustancias químicas por el olfato, detectó algo que hizo que todo el equipo científico se detuviera a mirar fijamente sus pantallas. Compuestos orgánicos complejos estaban lloviendo desde los anillos de Saturno hacia su atmósfera. No moléculas simples, sino complejas, hidrocarburos, química basada en carbono, cayendo desde los anillos a un ritmo de hasta 10 toneladas de material cada segundo. Los científicos ya sabían de un fenómeno llamado lluvia de anillos, donde las partículas de los anillos de Saturno caen hacia el planeta. Pero la escala de lo que midió Cassini en ese tramo final fue completamente diferente de cualquier estimación previa. Los anillos no tenían una fuga lenta. Estaban vertiendo activamente su contenido en Saturno a un ritmo que significa que los anillos, tal como los conocemos, podrían desaparecer por completo en 100 millones de años. Ese número cambió toda nuestra comprensión de qué son los anillos de Saturno, de dónde vinieron y cuánto tiempo les queda. Una de las características más icónicas de todo el sistema solar puede ser algo temporal, un capítulo corto en una historia mucho más larga. Y las órbitas finales de Cassini nos dieron los primeros números reales para comprender eso. Pero los compuestos orgánicos fueron solo el principio. Durante esas mismas inmersiones del gran final, Cassini hizo otra medición que envió ondas de choque a través de la comunidad de físicos. El campo magnético de Saturno es extraño. Todos los demás planetas del sistema solar tienen un campo magnético que está inclinado en relación con su eje de rotación. El polo norte magnético de la Tierra no es el mismo que el norte geográfico. El campo magnético de Júpiter está inclinado. Incluso Urano y Neptuno están dramáticamente inclinados. Pero el campo magnético de Saturno está casi perfectamente alineado con su eje de rotación. La inclinación es de menos de 0,1 grados. Eso es una precisión imposible e inquietante. Y esto importa enormemente, porque la física planetaria estándar dice que un campo magnético debe estar inclinado para sostenerse durante miles de millones de años. Un campo perfectamente alineado debería colapsar. No debería existir. Sin embargo, ahí está. Cassini lo midió directamente durante sus inmersiones finales, confirmando lo extraordinaria que es la alineación. Los científicos todavía debaten qué significa esto. Algunos creen que debe haber una capa en las profundidades de Saturno, una especie de caparazón oculto que está cancelando lo que debería ser un campo inclinado. Otros piensan que nuestros modelos de generación de campos magnéticos planetarios están simplemente equivocados, y Saturno nos está diciendo algo que aún no comprendemos. Cassini nos dio la medición más clara jamás tomada de este misterio, y el misterio solo se hizo más profundo. Esas transmisiones finales le entregaron a la ciencia un rompecabezas en el que trabajará durante generaciones. Y luego está el halo oculto. En diciembre de 2025,
Un artículo publicado en el Planetary Science Journal reveló algo que había estado enterrado en los datos del gran final de Cassini durante años. Los anillos de Saturno, los que vemos como un disco plano y delgado en las fotografías, no son en realidad planos ni contenidos. Durante las órbitas finales, el analizador de polvo cósmico de Cassini detectó un vasto e invisible halo de partículas de polvo que se extiende hasta 3 veces el radio de Saturno por encima y por debajo del plano de los anillos. 3 veces el radio del planeta. Este halo nunca se había visto antes porque era invisible para los telescopios. Requirió de una nave espacial moviéndose físicamente a través de él para detectarlo. Los anillos de Saturno, que ya son la estructura más dramática del sistema solar, son aún más grandes y complejos de lo que cualquier imagen haya mostrado jamás. Cassini voló por los bordes exteriores de este halo y envió los datos. Y tomó hasta 2025 para que los científicos procesaran y comprendieran por completo lo que decían esos datos. La imagen de Saturno que existe en tu cabeza en este momento, la de los hermosos anillos, está incompleta. El Saturno real está rodeado por una nube fantasmagórica de material que llega a una región en la que nunca se nos ocurrió mirar. Y solo lo sabemos gracias a lo que capturó Cassini en esos meses finales. Pero nada, y quiero decir verdaderamente nada, en el archivo de Cassini se compara con lo que los científicos extrajeron de los datos de Encélado en 2025. Este es el hallazgo que detuvo al mundo. Este es el descubrimiento que cambió la conversación sobre la vida en el universo. Encélado es una luna pequeña, cabría entera dentro de los Estados Unidos continentales. Está cubierta de hielo blanco y brillante y orbita Saturno en menos de 33 horas. Cuando Cassini llegó por primera vez a Saturno en 2004, Encélado era considerada una curiosidad menor. Para 2005, todo había cambiado. Cassini descubrió géiseres, enormes chorros de vapor de agua y partículas de hielo que salían disparados desde las grietas en el polo sur de la Luna, elevándose a miles de kilómetros hacia el espacio y alimentando material directamente al anillo E de Saturno. Esos géiseres les dijeron a los científicos algo extraordinario. Debajo de esa superficie congelada, Encélado tiene un océano de agua líquida, un océano global y salado que se mantiene caliente por las fuerzas de marea que Saturno ejerce sobre el interior de la diminuta luna. Durante los años siguientes, Cassini siguió volando a través de esas plumas, saboreando lo que había en su interior. Encontró sal. Encontró partículas de sílice que indicaban respiraderos hidrotermales en el fondo del océano. El mismo tipo de estructuras en la Tierra que muchos científicos creen que dieron origen a la vida más temprana. Encontró moléculas orgánicas simples. Cada descubrimiento era asombroso por sí solo. Pero en 2025, cuando los investigadores volvieron al archivo de Cassini con nuevas herramientas analíticas y una nueva perspectiva, lo que encontraron fue mucho más allá de cualquier cosa anunciada previamente. En octubre de 2025, un equipo dirigido por el investigador Noair Kawaja, trabajando con los archivos del analizador de polvo cósmico de Cassini, publicó un artículo que trazó una línea directa entre las sustancias químicas dentro de Encélado y la química de la vida en la Tierra. La clave fue una distinción que nadie había hecho claramente antes. La mayor parte del material orgánico que Cassini había encontrado en análisis anteriores provenía de granos de hielo circulando en el anillo E de Saturno. Granos que a veces tienen cientos de años y han sido horneados. Cuando el equipo de Kawaja volvió a analizar esas muestras de granos frescos utilizando métodos más sofisticados de los que estaban disponibles cuando Cassini estaba activo, lo que encontraron fue deslumbrante. El material fresco de la pluma contenía moléculas orgánicas complejas que nunca habían sido identificadas en los datos más antiguos del anillo E.
Ésteres, éteres, alquenos y compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno. Estas no son simples sustancias químicas espaciales. En la Tierra, los ésteres y éteres son componentes de los lípidos, las moléculas que forman las membranas de cada célula viva. Son parte del kit de herramientas estructural básico de la biología. Su presencia no prueba que exista vida dentro de Encélado, pero prueba algo casi igualmente extraordinario, que la química dentro de ese océano oculto no es simple, es compleja, es activa, está produciendo estructuras moleculares que en nuestro planeta son los precursores de los componentes más fundamentales de los seres vivos. El artículo fue publicado en Nature Astronomy en noviembre de 2025 y la reacción de la comunidad científica fue inmediata. Un investigador lo describió simplemente como fenomenal. Otro lo llamó la señal más clara hasta ahora, que Encélado no solo está mojado, está químicamente vivo en formas que son compatibles con la biología tal como la entendemos. Frank Posberg, uno de los coautores del estudio, lo dijo claramente. Las moléculas orgánicas complejas que Cassini detectó en el anillo E de Saturno no son solo un producto de la larga exposición al espacio. Dijo que están disponibles de forma directa dentro del océano de Encélado. Esa oración es importante. Significa que el océano está produciendo activamente estos compuestos en este mismo momento. Sea cual sea la química que esté ocurriendo bajo ese hielo, no es antigua ni pasiva. Está en curso y está produciendo complejidad molecular a un nivel que no esperábamos encontrar tan lejos del Sol. Encélado, esta diminuta luna helada y alguna vez ignorada, puede tener un océano bajo su superficie que es químicamente más rico y biológicamente más prometedor que cualquier cosa que hayamos encontrado en otro lugar del sistema solar. Una luna de Saturno haciendo química que la vida hace en la Tierra. Eso es lo que contenían las transmisiones finales de Cassini. Eso es lo que tomó años leer por completo. Y ahora hablemos de un descubrimiento paralelo que surgió al volver a examinar los datos que Cassini recopiló sobre Titán, la luna más grande de Saturno, durante el mismo periodo. Durante años, los científicos creyeron que Titán casi seguramente tenía un océano grande y profundo de agua líquida escondido debajo de su superficie congelada, similar a Encélado. La Luna es masiva, más grande que el planeta Mercurio, envuelta en una espesa atmósfera de nitrógeno con lagos de metano líquido en su superficie. Los científicos supusieron que, con todo ese calor interno y la actividad de las mareas, un océano subsuperficial estaba casi garantizado. En septiembre de 2025, un nuevo análisis de los datos de la nave espacial le dio un vuelco a esa suposición. La reexaminación de las mediciones tomadas más de una década antes sugirió que Titán probablemente no contiene el masivo océano de agua líquida previamente teorizado. El interior parece comportarse de manera diferente a lo esperado. Esta es la otra cara de lo que el legado de Cassini sigue ofreciendo. No solo confirmaciones de lo que esperábamos, sino correcciones de lo que dábamos por sentado. La ciencia corrigiéndose a sí misma sobre la base de un mejor análisis de los mismos datos. El universo oponiendo resistencia a nuestros modelos. Titán sigue siendo uno de los lugares más extraños y fascinantes del sistema solar. Pero es más extraño de lo que pensábamos en formas que todavía estamos desenredando. También está el caso de Mimas, una de las lunas más pequeñas de Saturno, que parece casi cómicamente una estación espacial con su cráter gigante. Mimas era considerada uno de los objetos geológicamente más muertos en el sistema de Saturno. Sin géiseres, sin signos de calor interno, nada, solo una bola de hielo congelada y llena de cráteres. En febrero de 2024,
Los científicos que analizaban los datos de Cassini sobre el movimiento orbital de Mimas, los pequeños bamboleos y variaciones en cómo se mueve alrededor de Saturno, hicieron un anuncio que puso esa imagen completamente de cabeza. Mimas también tiene un océano de agua líquida debajo de su superficie. Uno joven, uno que se formó en algún momento entre hace 5 y 15 millones de años, haciéndolo esencialmente un recién nacido en escalas de tiempo geológicas, y nadie tenía idea de que estaba allí. La superficie de Mimas parece antigua y muerta. Nada en ella exteriormente sugiere un interior activo, pero los datos orbitales que registró Cassini contaron una historia diferente. La Luna se está bamboleando de una manera que solo tiene sentido si hay un gran cuerpo de agua líquida moviéndose en su interior. Un océano oculto en una luna que parecía una roca muerta, encontrado en datos que Cassini recopiló años antes de que alguien supiera qué buscar. Este es el patrón del legado de Cassini. Miras, encuentras algo, lo archivas, regresas años después con mejores herramientas y una comprensión más profunda, y los datos te dan algo que pasaste por alto completamente la primera vez. Y luego está la pregunta de qué significa todo esto en conjunto. Da un paso atrás y mira la imagen completa que Cassini pintó. Un sistema donde múltiples lunas tienen océanos de agua líquida bajo sus superficies, incluyendo lunas que no muestran absolutamente ninguna señal externa obvia de ello. Un planeta cuyos anillos están lloviendo activamente química orgánica compleja en su atmósfera a un ritmo de miles de toneladas por segundo. Un campo magnético que desafía nuestros modelos de física planetaria. Un halo de polvo oculto que rodea los anillos y se extiende por el espacio mucho más allá de lo que cualquier telescopio detectó jamás. Y flotando sobre el polo sur de una pequeña luna congelada, chorros de agua que transportan moléculas orgánicas complejas, ésteres, éteres, compuestos de nitrógeno, los tipos de sustancias químicas que en la Tierra construyen membranas celulares y dirigen las reacciones de la vida, saliendo disparados directamente hacia el espacio. Todo esto fue recopilado por una sola nave espacial durante 13 años de exploración y la caída suicida final en la atmósfera del planeta. Todo esto todavía está siendo decodificado. Todo esto todavía está siendo publicado. La misión terminó en 2017. Los descubrimientos no. La Agencia Espacial Europea ya ha nombrado a Encélado como uno de sus objetivos de mayor prioridad para una misión futura. La ESA está estudiando una nave espacial que sería enviada para aterrizar y tomar muestras directamente de la región polar sur, para recoger esos materiales de la pluma desde la superficie misma en lugar de desde la órbita. La Europa Clipper de la NASA vuela actualmente hacia la luna Europa de Júpiter, otra candidata para albergar vida bajo su superficie, utilizando los mismos principios de exploración de lunas oceánicas de los que Cassini fue pionero. Todo el campo de la astrobiología, el estudio del potencial de vida más allá de la Tierra, ha sido remodelado por lo que encontró Cassini. Los científicos ahora hablan de una clase de mundos llamados mundos oceánicos. Lunas con agua líquida escondida debajo de sus superficies, como blancos serios para la detección de vida. Encélado, Europa, Ganímedes, Titán, Mimas. 5 mundos en el sistema solar exterior donde el agua líquida puede existir ahora mismo. 5 oportunidades. Antes de Cassini teníamos sospechas, después de Cassini tenemos evidencia, y la última ronda de artículos que se publican en 2025 y 2026 no está concluyendo esa evidencia, está abriendo nuevas puertas. Aquí está lo que me impacta más profundamente de todo esto. Cassini no estaba buscando vida. No fue diseñada para detectar vida. Sus instrumentos fueron construidos para medir campos magnéticos, composiciones químicas, estructuras de anillos y dinámicas atmosféricas.
Fue un explorador generalista enviado a un sistema que apenas comprendíamos, con herramientas diseñadas para medir lo que esperábamos encontrar. Y sin embargo, en sus transmisiones finales, en los datos de esas últimas 22 órbitas a través de la brecha, en las mediciones archivadas tomadas durante una caída mortal deliberada, encontró moléculas que forman membranas celulares. Encontró océanos ocultos dentro de lunas que parecían muertas. Encontró anillos que se evaporan hacia un planeta a ritmos imposibles. Encontró un campo magnético que no debería ser estable, pero lo es. Encontró un halo de polvo 3 veces el tamaño del planeta mismo. Ninguna de estas eran las cosas que se le envió a buscar. Todas estaban allí sentadas en los datos, esperando que desarrolláramos el conocimiento y las herramientas para reconocer lo que había. El archivo aún no está terminado. Los científicos estiman que el rendimiento científico completo de los datos de Cassini tardará otra década o más en extraerse por completo. Cada año trae nuevos artículos, cada nuevo artículo trae nuevas sorpresas. La nave espacial se ha ido, vaporizada en la atmósfera de Saturno hace 7 años, pero, en un sentido muy real, todavía está trabajando, todavía está transmitiendo, solo que más despacio. A través del trabajo paciente y cuidadoso, de años de duración, de investigadores sentados frente a computadoras, ejecutando nuevos análisis, aplicando una nueva comprensión a números viejos y encontrando cosas que siempre estuvieron allí, invisibles hasta ahora. Las imágenes finales de Cassini detuvieron al mundo no por lo que mostraban en la superficie, no por la belleza visual de los anillos de Saturno, o las brumas de Titán, o los chorros de Encélado. Detuvieron al mundo por lo que estaba escondido dentro de ellas. Información que tomó años de progreso científico para estar listos para leer. Mensajes escritos no en patrones o códigos, sino en el lenguaje de la química y la física, en moléculas orgánicas disparadas desde un océano alienígena, en el bamboleo de la órbita de una luna y en partículas cargadas cayendo a lo largo de líneas magnéticas hacia el cielo de un gigante gaseoso. Cassini lo vio todo, lo registró todo, y pieza por pieza, año tras año, finalmente estamos comenzando a comprender lo que intentaba decirnos. Enviamos una máquina al borde de nuestro sistema solar y regresó con la evidencia más sólida en la historia humana de que tal vez no estemos solos en nuestro propio patio trasero. Las imágenes finales no cerraron la historia, comenzaron una nueva, y apenas hemos comenzado a leer el primer capítulo. Piensa en lo que los nuevos descubrimientos de Encélado requieren que sea cierto. Para que esas moléculas orgánicas, los ésteres, los éteres, los compuestos de nitrógeno y oxígeno, salgan disparados de los géiseres de la Luna en las concentraciones y variedad que midió Cassini. El océano que los produjo no puede ser un cuerpo de agua simple, frío y silencioso. Tiene que ser químicamente activo. Tiene que tener entradas de energía casi con certeza de respiraderos hidrotermales en el fondo del océano, respiraderos que generan calor y dirigen reacciones químicas en el agua sobre ellos. Las partículas de sílice que Cassini detectó al principio de la misión ya apuntaban hacia esto. La sílice del tamaño y tipo específico que encontró Cassini solo puede formarse cuando el agua, a muy altas temperaturas, entra en contacto con la roca. Eso significa agua caliente. Eso significa circulación hidrotermal. Eso significa que el fondo del océano de Encélado no es una llanura de roca fría y muerta. Es un límite geológicamente activo donde el agua y la roca interactúan a altas temperaturas, produciendo exactamente el tipo de química que en la Tierra ocurre en los respiraderos hidrotermales de nuestros propios fondos oceánicos. Y esos respiraderos en la Tierra, los que están en el fondo de los océanos Pacífico, Atlántico y Ártico, no son estériles.
Están repletos de vida, organismos que no necesitan luz solar, ni fotosíntesis, ni ninguna conexión con el mundo de la superficie. Vida que se alimenta enteramente de la energía química producida por el encuentro del agua caliente con la roca fría. Quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis. Vida construida sobre geología en lugar de luz solar. Si ese tipo de vida existe en la Tierra, en ambientes que son completamente oscuros, completamente aislados de la superficie, completamente dependientes del calor interno en lugar de la energía solar, entonces la pregunta de si algo similar podría existir dentro de Encélado no es ciencia ficción. Es una pregunta científica seria con un peso científico serio detrás, y los datos de Cassini son la razón por la que la estamos haciendo. Hay una cosa más que debe decirse sobre lo que representan las transmisiones finales de Cassini. No como datos, sino como idea. Construimos una máquina. La lanzamos al espacio. La apuntamos a un planeta distante. La volamos durante 20 años. Programamos su muerte, y en las semanas, días y minutos finales de su existencia, mientras caía a través de espacio inexplorado, se precipitaba en la atmósfera de un planeta y se vaporizaba en la nada, seguía trabajando, seguía midiendo, seguía enviando. La última señal de Cassini llegó a la Tierra el 15 de septiembre de 2017 a las 7:55 de la mañana, hora del Pacífico, 83 minutos después de que la nave espacial en sí ya había dejado de existir. Porque ese es el tiempo que tarda una señal en viajar de Saturno a la Tierra. Durante 83 minutos, Cassini ya se había ido y nadie lo sabía todavía. Los datos seguían fluyendo. La transmisión seguía llegando. La máquina ya había muerto y su voz seguía siendo escuchada a través de 900 millones de millas de espacio vacío. Esa imagen, una nave espacial muerta que sigue hablando, sigue enseñando, sigue revelando a través de casi 1.000 millones de millas de oscuridad, no es solo poética, es la descripción más precisa de lo que la misión Cassini continúa siendo. Incluso ahora, en 2025 y 2026, los investigadores siguen escuchando lo que dijo, siguen encontrando cosas en lo que registró. La máquina se ha ido, pero el conocimiento que reunió, empaquetado en 453,48 imágenes y terabytes de datos de instrumentos, lecturas químicas y mediciones de campos magnéticos, ese conocimiento se sigue desplegando. Sigue hablando. Y lo que está diciendo sobre océanos ocultos y química orgánica y anillos que se evaporan y campos magnéticos imposibles y halos de polvo y lunas geológicamente activas es más extraordinario que cualquier cosa que los científicos que diseñaron Cassini se atrevieron a esperar encontrar cuando la lanzaron a la oscuridad en octubre de 1997.